Un discurso para la historia del Salvador y del mundo. Hola a todos, bienvenidos a mi canal con un nuevo video, de quien yo creo que es el mejor presidente del mundo. En el discurso de toma de posesión de Nayib Bukele para su segundo mandato, hecho el 1 de junio del 2024, lo que él dice no tiene parangón. Dice, acabamos con las pandillas, que era lo primero la seguridad de la gente, que hace una gente con salud y dinero si la pueden matar, robar, extorsionar, atracar, secuestrar en cualquier momento. Esa era su misión en sus primeros años de gobierno. Ahora todo eso se logró. El reto ahora de Bukele sería mejorar la economía. El discurso de Nayib Bukele para su segundo mandato parece enfocarse en los logros en materia de seguridad durante sus primeros años de gobierno, destacando la reducción de la actividad de pandillas y la mejora de la seguridad ciudadana. Bukele resalta que la seguridad es fundamental para que la gente pueda vivir con tranquilidad, y sugiere que ahora que este objetivo se ha alcanzado en gran medida, el próximo desafío será mejorar la economía del país. Es interesante ver cómo Bukele ha priorizado la seguridad como una base para el progreso económico y el bienestar social. Este enfoque puede reflejar una estrategia integral para abordar los problemas estructurales de El Salvador y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se traducen estas palabras en acciones concretas y políticas públicas efectivas para impulsar el crecimiento económico y reducir las desigualdades. Evaluar el gobierno de Nayib Bukele implica considerar una serie de factores, incluyendo sus políticas, acciones, logros y desafíos enfrentados durante su mandato. Bukele había sido presidente de El Salvador desde junio de 2019. Durante su primer mandato, Bukele implementó varias iniciativas, incluyendo programas sociales como la entrega de paquetes alimentarios, el impulso a la inversión extranjera y la atracción de empresas tecnológicas al país, así como esfuerzos en materia de seguridad como la creación de la Fuerza Armada Cibernética. Sin embargo, también ha habido preocupaciones y críticas sobre el respeto a la democracia y los derechos humanos en el país, incluyendo el control del poder judicial. El segundo mandato de Bukele podría estar marcado por nuevos desafíos y oportunidades, como la gestión de la economía, la continuidad del orden y seguridad. En general, la evaluación del gobierno de Bukele puede variar dependiendo de las perspectivas políticas y sociales, así como de los resultados concretos en términos de desarrollo económico, bienestar social y respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos. Cuando hay voluntad política, todas estas cosas pueden lograrse. El gobierno de Nayib Bukele ha sido un faro, no solo para América Latina, sino un ejemplo a seguir de todos los presidentes del mundo. Su coraje, su inteligencia y su determinación de hacer de su país lo mejor que se puede lograr, ese apoyo de un 85% de la población que volvió a votar, dice mucho de las medidas tomadas por Bukele a favor del pueblo salvadoreño. Esta frase sugiere varias interpretaciones posibles, dependiendo del contexto en el que se utilice. La frase de la receta destaca la importancia de seguir instrucciones precisas y de no desviarse del método prescrito. Esto es común en muchas recetas médicas o culinarias, donde pequeños cambios pueden afectar significativamente el resultado final. La receta propia implica que el creador tiene un conocimiento específico que debe ser respetado para que la cura sea efectiva. Una receta propia que cura, pero que debe seguirse al pie de la letra para que dé resultados. Esta es la frase y la idea central del discurso de Nayib Bukele en la toma de posición de su segundo mandato. Indica que la receta es producto de la experiencia personal del creador. Puede sugerir que se ha probado y afinado a lo largo del tiempo, y por ello, es crucial seguirla exactamente como está escrita para obtener los beneficios esperados. La frase puede ser vista como una garantía de que la receta funciona, siempre y cuando se sigan las instrucciones al pie de la letra. Esto genera confianza en quien la sigue, sabiendo que hay una solución efectiva siempre que no se modifiquen las indicaciones. También podría interpretarse como una advertencia sobre la inflexibilidad de ciertos métodos. Hay procedimientos o tratamientos que no permiten variaciones, y esta frase resalta la necesidad de adherirse estrictamente a lo prescrito para evitar problemas o ineficacia. En resumen, la frase pone de relieve la importancia de la precisión, la experiencia del creador, la confianza en la efectividad del método y la posible inflexibilidad de la receta.
Esto podría aplicarse a una variedad de contextos, desde la medicina y la cocina hasta otros campos donde las instrucciones específicas son cruciales para el éxito. La oposición sigue defendiendo una democracia que solo nos dejó asesinados, transmite varias ideas clave y puede interpretarse de la siguiente manera. Bukele está criticando a la oposición política, sugiriendo que están defendiendo un sistema democrático que ha sido perjudicial para la población. Está implicando que, bajo la administración o el sistema que ellos apoyan, hubo un alto nivel de violencia y muertes. Bukele está cuestionando la eficacia y los resultados del sistema democrático que existía antes de su mandato. La frase sugiere que este sistema fue incapaz de proteger a los ciudadanos y que resultó en la pérdida de muchas vidas. Al criticar la democracia anterior y los resultados de la misma, Bukele puede estar intentando justificar las acciones y políticas de su propio gobierno. Está señalando los fallos del pasado para destacar la necesidad de un cambio que él representa. Al mencionar a los asesinados, Bukele está tocando un tema sensible y emocional para la población. La inseguridad y la violencia son problemas críticos en muchos países, y al destacar que la democracia anterior no los resolvió, está apelando a las preocupaciones de seguridad de los ciudadanos. En resumen, la frase es una fuerte crítica a la oposición y al sistema democrático anterior, resaltando los fallos en términos de seguridad y protección de la vida de los ciudadanos. Bukele parece usar esta crítica para justificar sus propias políticas y para argumentar que su administración ofrece una alternativa mejor y más segura. Si te ha gustado el video, regálame un like, comenta y comparte y sobre todo, suscríbete a mi canal.